Pues hola, hola y bienvenidos una vez más a la banqueta virtual. Como todos los miércoles y todos los episodios, estoy acompañado, por supuesto, por mi querida Vanessa Herrera. ¿Cómo estás, Vané? Hola, buenas noches a todos. Qué bueno volver a estar aquí. Con cara de muerto, pero aquí estamos. Y qué bueno tener de nuevo sentada aquí a mi gran amiga que quiero con toda el alma, mi querida Moni Mayol desde Argentina. ¡Bravo, Ay, yo no Moni! quería hablar, no quería decir nada hasta que no dijeras mi nombre. Ay, Entonces yo ¿cómo se decía, me va a bueno, olvidar? así salgo. ¡Uy! ¡Acá estoy! Qué ¡Ay, bueno verte. hola! ¡Mi gente bella! Tenemos esta noche algo especial, algo Sí. desde Argentina que me suena muy similar a algo de aquí de Guatemala. Pero primero vamos a oír la historia común. Bueno, tenemos hoy la historia del Gauchito Gil. Y vos venías diciendo recién que te suena muy similar a una historia de algo de Guatemala, y yo te diría que tiene más parecido con otras historias más importantes y conocidas por todo el mundo. Y vamos a hacer el paralelismo. Me está faltando Carlos, que es el que quería escuchar la historia del Gauchito Gil, y que seguramente sería el primero que diría lo que yo estoy pensando en este momento. Al final, les digo de qué se trata, aunque creo que ustedes lo van a sacar. Antes que nada, tenemos un pequeño video que no lo vamos a pasar ahora, lo pasaríamos después, porque en realidad es como para afirmar un poco todo lo que les voy a contar primeramente sobre el Gauchito Gil. No es el Gauchito Gil alguien muy conocido en Latinoamérica o en Sudamérica, pero dentro de la Argentina y de los países limítrofes es un santo, les voy a decir entre comillas, porque no es aceptado por la Iglesia Católica, es totalmente pagano. Es un santo muy popular, y se hizo muy popular más que nada porque se vinculó con toda la gente más humilde y más pobre. Entonces, como la Argentina cada vez se está viendo más pobres y cada vez se está haciendo... Es como que se va acrecentando la cantidad de seguidores que tiene este santo, vuelvo a decir entre comillas, porque nosotros le otorgamos el título de santo a los que la Iglesia Católica nombra, pero bueno, la gente lo llama santo. Y ahora les voy a contar algo después de la Iglesia Católica que tuvo que hacer algunas modificaciones. Vamos a empezar un poquito con algunos detalles del Gauchito Gil antes de entrar en la historia. Les cuento que su fecha, que no es la fecha de su nacimiento, sino la fecha de su muerte, es el 8 de enero, donde la gente se congrega en distintos lugares donde lo veneran, van al lugar donde él tiene su tumba y donde la gente va en procesiones y va a esperar la fecha de el día de su 8 de enero, y hace como acampes días anteriores para que el 8 de enero poder estar ahí ese mismo día presente para poder venerarlo, entregarle. La gente, como es humilde, le entrega lo que tiene. Son detalles que le entregan en honor a los determinados milagros que dicen ellos que ha hecho el Gauchito Gil. Les voy a contar un poquito de la historia. 8 de enero es la fecha. Más de 300.000 personas visitan este santuario, el principal del Gauchito Gil, ubicado en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, en la República Argentina. Ese mismo día, perdón, ¿Vané? Perdón, creí que tenía el micrófono apagado, es Corrientes 348. No, pueden cortar y preguntar, o sea, díganme que yo corto y vuelvo a decir o comento. Okay. Esta es la República Argentina. ¿No levantado la mano y no me hiciste caso? Ay, no te vi, porque estoy leyendo, porque tengo mis ayuda a memoria.
Entonces voy leyendo y capaz que no te veo y no tengo los lentes para no estar tan fea. Entonces, no te Pero vi. mi pregunta, Bueno, les cuento, eso que está en rojo es la provincia de Corrientes, bastante al norte de la República Argentina, es donde se encuentra la localidad de Mercedes, donde nació, o no sé si es que nació porque él nació en otro lado, pero donde creció el Gauchito Gil y donde pasó toda esta historia. Este mismo día, miles de personas hacen lo mismo en otros lugares, porque no todos pueden ir hasta Corrientes. La Argentina es muy grande y recorrer la Argentina de punta a punta sería imposible. Entonces, y menos en poco tiempo. Entonces se congregan en diferentes lugares y santuarios que la gente organiza, especialmente en los costados de las rutas. En los costados de los caminos de las rutas hay diferentes ermitas o altarcitos pequeños con pañuelos rojos, porque si ustedes lo ven, tiene un pañuelo rojo acá al cuello, que es el que lo distingue a él, y hacen ermitas con cruces y pañuelos rojos, que es el símbolo de él, una cruz con un pañuelo rojo, el símbolo del Gauchito Gil. Y es el protector de los caminos para los camioneros y todos aquellos que transitan las rutas argentinas. Bueno, le han entregado entre las personas el título de principal invocación pagana de los argentinos. Es como que después de la Iglesia Católica, el más importante de todos los paganos, los santos paganos, digámosle. El otro que compite ahí mano a mano es San la Muerte, que también vamos a hablar de San la Muerte posiblemente el miércoles que viene, si les interesa, si les gustaría. Ahí tenemos una ermita o un altarcito que se hacen en los costados de las rutas, donde la gente, el rojo es lo que lo distingue, por eso lo pintan de rojo y además se ve de noche, se distingue más fácilmente con las luces, el rojo que si no, que el marrón, el gris o el negro. Bueno, entonces les decía, sus devotos aseguran que es un santo. Ellos lo toman como un santo y lo nombran santo. No está aceptado por la Iglesia Católica, pero para los devotos es muy, muy milagroso. Dicen que sana enfermedades, que sana enfermedades que la ciencia no puede sanar y que la ciencia ya ha perdido todas las esperanzas, es cuando recurren al Gauchito Gil y dicen que se les ha cumplido la suerte de estar curados, de curarse y de otros beneficios más, por ejemplo, económicos, familiares, problemas familiares, económicos, destraba conflictos, logra armonía entre diferentes personas, entre diferentes pueblos, es como todo hacia la paz. Pero tenemos detractores, gente que no lo ama como todo en este mundo, y ellos hablan de que no es ningún santo, que no es bondadoso y que es un delincuente, un malandra, como le dicen los porteños a los que andan en malandra, el que anda mal, malandra y malviviente, porque era un ladrón. Y ahora les voy a contar un poquito la historia, por qué pasa de todo esto que dicen de este Gauchito Gil. Les cuento un poquito la historia. Nació, la fecha de muerte les había dicho que era el 8 de enero. Ocurrió más o menos no se sabe muy seguro el año. Sí que fue un 8 de enero, pero no se sabe bien si fue en 1874 o entre el 74 y el 78, 1874 hasta 1878, dentro de esa fecha. No hay una certeza como para poder decir cuál fue realmente el año. Pero la historia cuenta, les voy a contar la historia y acá viene para que presten mucha atención qué fue lo que a la gente lo motivó
tanto para amarlo y odiarlo. 5 soldados trasladaban al prisionero soldado Antonio Mamerto Gil Núñez. Ese era el nombre de el gauchito Gil. Soldado, porque era un soldado. Antonio Mamerto Gil Núñez. Lo trasladaban desde Mercedes, en la provincia de Corrientes, donde ahí estaban mostrando hace un ratito, hasta los tribunales de Corrientes, 145 kilómetros de un lugar, entre un lugar y el otro. O sea que estamos hablando del 1870 y pico, no había automóviles, obviamente, estaban dirigiéndose a caballo, y 145 kilómetros con un prisionero. Lo trasladaban para juzgarlo por el grave delito de deserción del ejército argentino. Tanto el grupo de soldados que lo trasladaban como el general a cargo de trasladarlo y el mismo prisionero, el gaucho Gil, sabían bien que este juicio nunca se iba a llevar a cabo y que iba a ser asesinado durante el viaje. Para las Fuerzas Armadas no había delito más repugnante que la desobediencia. La deserción al ejército era considerada como un hecho de máxima traición. Y los desertores estaban vistos más o menos como peor que un enemigo, porque el enemigo luchaba a la par de uno. En cambio, el desertor era como peor todavía que un enemigo. Entonces, directamente no estaba ni pensado que pudiera llegar a juicio. Querían matarlo y destruirlo antes de que llegara a juicio, porque que llegara a juicio era como entregarle el honor de que era importante en algo, o que se lo consideraba en algo. Y como esto era lo peor que le podía pasar al ejército, entonces ni siquiera querían que llegara a juicio. Era todo como muy oscuro, porque legalmente tenía que llegar al juicio, pero no lo iban a permitir. Por eso el juicio no iba a ser permitido, así que lo iban a asesinar antes de que llegaran a destino. Iba a ser colgado, pero miren cómo, cabeza abajo y degollado como un vil traidor. Mitad de camino entre esos 145 kilómetros, mitad de camino, el sargento a cargo del grupo de soldados que trasladaban al gaucho Gil deciden parar bajo un gran, enorme árbol, se detienen a descansar, y ahí es cuando se le ocurre al sargento que es el lugar adecuado para asesinar al gaucho Gil. Dan la orden de colgar una soga del árbol, de una de las ramas más altas. Ahí es cuando hacen una especie de nudo de horca para colgarlo de los pies. Y el mismo sargento empieza a afilar su cuchillo contra una piedra con la intención de que quedara bien afilado y el corte de la garganta fuera un corte preciso y se terminara con este problema lo antes posible y se pudieran volver a Mercedes. Con una cuerda hacen los nudos, lo cuelgan. Gil, el gaucho Gil, viendo estos preparativos y que su muerte se acercaba, le dice al sargento unas palabras que van a ser fundamentales en la vida de todos. Primero le dice que espere unas horas, porque prontamente iba a poder llegar su liberación. Que espere, le dice, por favor espere. El hombre directamente no lo escuchó, siguió afilando su cuchillo porque la intención era, obviamente, darle muerte. En pocas horas va a llegar mi salvación, le pido por favor que espere. Y seguía, ni siquiera lo miraba. Suplicó y suplicó. Todo lo que había dicho era verdad.
estaban exigiendo en el pueblo de donde él había salido que lo soltaran. Y había podido llegar a las grandes esferas la presión que el pueblo estaba haciendo, y habían emitido ya una carta de liberación para el Gaucho Gil. Pero el problema es que ellos salieron antes y la carta de liberación salió mucho tiempo después. Nunca iban a poder encontrarse, más si ellos lo pensaban matar antes de tiempo. El coronel a cargo en el pueblo había cedido ante los pedidos de los vecinos y había firmado la carta de perdón. Y se dirigía este emisario a caballo a todo lo que daba su galope, buscando este grupo de soldados que trasladaban al Gaucho Gil. El sargento Velázquez, que era el sargento a cargo del grupo de soldados que trasladaban al Gaucho Gil, hace oídos sordos a las súplicas del gaucho, que le pide que espere, que está por llegar su salvación, y ordena que de una vez por todas se termine con todo esto, que lo aten bien de los pies y que ya es momento de asesinarlo. Y les dice que si en algún momento alguien les pregunta algo, a los soldados le dice, ¿no? Que si en algún momento alguien les pregunte algo, que le digan que lo mataron por traidor, que se quiso escapar. Y como se quiso escapar, lo tuvieron que matar. El viejo cuento, ¿no? El viejo cuento de se quiso escapar. La ley fuga, dirían por acá. Los soldados lo cuelgan y mientras el sargento... Perdón, ¿cómo? Nada. Pensé que había ruido. Los soldados lo cuelgan y mientras el sargento afilaba su cuchillo para cortarle la garganta con precisión, Gil ve llegar sus últimos minutos de vida. Ya no suplicaba, ya no rezaba, ya no gritaba, ya no decía nada, ni siquiera lloraba. Solo lo mira fijo al sargento y le dirige unas palabras muy, muy especiales, porque esas son las palabras que él va a recordar toda su vida. Escúcheme muy bien, sargento, le dice. La sangre de un inocente ha de salvar a otro inocente. Si al volver a su casa su hijo está en peligro de muerte, invóqueme. Diga mi nombre en voz alta, grítelo, que yo se lo salvaré. Estas últimas palabras del Gaucho Gil enfurecieron aún más al sargento Velázquez, porque lo creyó como una amenaza hacia su familia, como que iban a matar a su hijo, como una burla. Sí, yo lo hubiera sentido más como una burla. Lo pensó de esa manera, y como cualquier persona que lo pensó de esa manera y que tenía en sus manos el momento para asesinarlo, sin dudarlo, deslizó el frío filo de su cuchillo por la garganta del gaucho Antonio Mamerto Gil. La sangre salió a borbotones y la cara se tornó totalmente roja. El pelo del gaucho también, y luego todo cayó y fue absorbido por la seca tierra. Si alguien intenta averiguar por qué lo matamos, vuelvo a decir, díganle que el maldito se intentó escapar. No se olviden. Lo recalcaba mucho para que no tuvieran ningún problema, porque sabía que la gente lo seguía, la gente lo quería, el pueblo lo quería. La patrulla montó nuevamente camino a Mercedes, dejando atrás el cuerpo del gaucho colgado del árbol, y se fueron sin ni siquiera mirar para atrás. Pero durante todo el camino, de vuelta hacia Mercedes,
En la mente del sargento le daba vueltas y le resonaban esas últimas palabras del Gaucho Gil. Si usted por alguna razón vuelve a su casa y se encuentra con su hijo, la sangre de un inocente salvará a otro inocente. Si se encuentra en su casa con su hijo, bueno, todo eso, y le daba vuelta en la cabeza y él lo pensaba, pero no quería pensarlo, pero volvía a su cabeza. Bueno, les cuento una cosita. Según los creyentes y los no creyentes, el Gauchito Gil sí existió en la vida real. Algunos creen, otros no creen, otros dicen que no. El 12 de agosto fue la fecha de nacimiento de 1847. Fue un niño nacido en una familia normal, con unos padres muy amorosos, muy bueno, era muy bueno, pero ya se destacaba porque era muy bueno en la lucha cuerpo a cuerpo desde chiquitito. Jugaba mucho, se ve que a la lucha. Su papá murió y se tuvo que hacer cargo de su familia. Y cuando empezaron a vislumbrar esas actitudes que él tenía buenas de la lucha, fue cuando enseguida fue entregado para las milicias. En ese momento estaba a full el tema de una guerra que hubo, que es la de la Triple Alianza, que es la guerra en el sur de Argentina, donde lucharon Brasil, Argentina y Uruguay contra las fuerzas del Paraguay. Fue una de las luchas más sangrientas de la época, fue terrible, fue tremenda. Y él, que era una buena persona, más allá de que le gustaba la lucha cuerpo a cuerpo, y sabía usar muy bien las armas blancas, le dolía tener que estar metido a la fuerza en una guerra que él no quería participar, de la cual no quería participar. Él no quería estar matando personas que él no consideraba, ¿por qué habría que matarlas? Que él no consideraba sus enemigos. Así fue como termina la guerra y él tiene que volver a Mercedes. Y cuando vuelve a Mercedes, pasa algo espectacular. Ustedes saben que hay otro santo que yo no lo conocía, porque yo realmente no, también es pagano, pero se ve que no es tan popular, que es San Bartolomé. San Bartolomé no, San Baltasar. Esperen, San Baltasar, no me quiero equivocar, lo tengo anotado, no me acuerdo dónde lo anoté. Bueno, ahora lo voy a encontrar. Bueno, no importa. Él era de, santo también argentino, Moni, o en general. Era negro, era un santo de tez negra. Te preguntaba porque encontré aquí una foto para mostrársela a la audiencia. Yo tengo una foto, pero no me acuerdo si era San Bartolomé o San Baltasar. Lo encontré San como Baltasar. ¿Y no les hace acordar a los 3 Reyes Magos? Al Baltasar de los Reyes Magos. Ajá. Que ¿sí? Creo que era el negrito, por eso. ¿No era Melchor? Bueno, por eso. No me acordaba el nombre. Ajá, pues sí. Bueno, cuenta. Sigo contando. En esa época, él era muy devoto de este San Baltasar. Había también como ermitas en el pueblo y toda la gente lo veneraba, San Baltasar, entre ellos el Gauchito Gil. Él además sentía como una conexión muy importante con él, porque este San Baltasar también tenía como atributos que decía que hacía como obraba milagros en cuanto a la salud, en cuanto a la gente pobre, como que otorgaba bienestar, y muy parecido a los dones que hoy día se le atribuyen que entrega el Gauchito Gil. Ajá. Ocurre lo siguiente:
Cuando termina la guerra de la Triple Alianza, el Gaucho Gil vuelve a su pueblo y se mete un poco en política. Él estaba de acuerdo con los unitarios. Yo les voy a contar quiénes son los unitarios y los federales para que tengan una idea. Los unitarios eran el grupo de personas que creían que tenía que haber una sola cabeza en el país, que en este caso iba a ser Buenos Aires, y que iba a ser la que iba a dominar todo el resto del país. O sea, ahí está, los unitarios y los federales. Los unitarios pensaban que tenía que centrarse todo, por la palabra dice uni, en un solo poder, que era el de Buenos Aires. Y obviamente el resto de las provincias iban a tener que acatar lo que Buenos Aires dijera. Y los federales creían que no. Como cualquier federal, tenía que ser cada uno gobernarse a sí mismos. Este Gauchito Gil estaba de acuerdo con los federales, por eso tiene ese pañuelo rojo que lo identifica. Los federales eran los rojos. Se mete un poco en política y empieza a codearse o llevarse bien con todos los pensamientos que conllevaban al ser federal. Cuando pasa todo esto, resulta que aparece un problema. En Mercedes, el gobernador de ese pueblo, del pueblo donde él estaba, no era federal como a él le gustaba, como lo era el Gaucho Gil, sino que era azul, era con la ideología unitaria. Entonces, cuando vieron que este hombre, que tanta gente lo seguía, era federal, empezaron a tener miedo de que se quisiera crear su propio partido político y que quisiera postularse y ganara. Entonces iba a pasarle el trapo, porque tenía más seguidores el Gaucho Gil, por las cosas que hacía, que tenía más seguidores él que un montón de otros políticos. Y no les gustó mucho la idea. Una de las razones que se creen que fue asesinado por eso, que era para sacarse de encima este problema que venía trayéndoles a todos los políticos, porque él podía llegar a pisar más fuerte que un montón de otros que estaban ya dentro de la política más tiempo y con otro pensamiento. Bueno, entonces lo primero que hicieron fue, primero llamarlo y convocarlo a las listas del ejército. Y como el ejército era unitario, porque era del de Mercedes, de la provincia de Corrientes, tuvo que estar obligado a formar parte del ejército unitario vestido de azul. Él no quiso, dijo que no, y desertó. Y así fue como que lo capturaron como desertor. Por eso lo porque acusaron él era. de eso. ¿Cómo? Por eso lo acusaron de desertor. Por eso lo acusaron su de ideología era diferente a la que la fuerza a la que le obligaron a pertenecer. Exacto. Una linda forma de nos sacamos el problema de encima, eliminamos la competencia y como pisaba muy fuerte. ¿Cómo? Y aparte nos vienen adeptos. Claro. Encima él tenía mucha gente que lo seguía y ahora les voy a contar un poquito más de quiénes lo seguían. Ahora, Moni, ¿qué es lo que le llevan al Gauchito, los regalos? En Guatemala, es que a mí algo me pareció similar a Mashimón, pero ya ahorita ya no me suena, fue al principio. Sí, Mashimón es igual, ¿verdad? Un santo que no es santo. Le llevan cosas. Le llevan licor, cigarros. Sí, lo mismo, sí. Le llevan mate, le llevan whisky, licor, vino. Lo que tengan, porque en realidad es como la gente humilde y pobre le lleva lo que tiene.
lo que tienen cigarrillos prendidos inclusive, se los dejan, o apagados, pañuelos rojos, y se los dejan atados a la cruz o apoyados en la parte de la base, en la parte de abajo. Les sigo contando un poquito otras cosas. Esperen que me perdí. Tengo mi ayuda a memoria. Perdón. Miren, tengo un montón de hojitas anotadas. Bueno, no, les decía, lo capturan, ahí es cuando lo nombran desertor, lo capturan y se emite una orden de captura, y es ahí donde comienza la vida de huida y de fugitivo, y ahí donde la historia del Gauchito Gil toma diferentes versiones. Porque una versión dice que esa fue la única causa de su persecución. Y después hay otras dos versiones que son una más romántica, que es como que él empezó a trabajar en una finca de una mujer viuda con mucho dinero y que se enamoró de ella, porque además él era como muy atractivo, muy ganador, como que tenía mucho carisma, y la mujer se enamora de él, hay como una pequeña relación entre ellos dos, y como la gente de dinero no quería que hubiera una relación entre una persona tan humilde como un trabajador de la tierra y una mujer con terrateniente, con tanto dinero y tantas tierras, la otra versión es que se lo sacaron de encima por esa razón, para que él no se casara con ella y se adueñara de una persona pobre, se hiciera dueña de alguien, de algo, sí, con un terreno con tan... Claro, terrateniente, básicamente. Claro, transformarse en un terrateniente, alguien que no era de alcurnia o que no era de apellido. Y después hay otra historia, un poquito ya le agregan causas más espirituales y cosas más como sobrenaturales, como que, por ejemplo, cuentan que él era tan devoto de San Bartolomé. No, Bartolomé no. Baltasar. Bueno, con B larga era. San Baltasar. Y que dicen que se le presenta durante una noche, San Baltasar, y le ordena que tiene que empezar a cuidar a los pobres y darles lo que los pobres no tienen. Entonces él empieza estas campañas para poder proteger a los pobres, y empieza a darse cuenta que no tiene posibilidades porque él no tiene dinero, y empieza a robar. Y roba ganado. Robin Hood, algo así. Exacto, es como una mezcla de historias, ¿vieron? Ajá. Empieza a robar ganado y entregarle ese ganado y esa carne a la gente que es pobre, a la gente que tiene menos recursos. El tema es que se le suman un grupo de gente, de adeptos. Escuchen esta. Él va peregrinando y hablando de las bondades de ser bueno, de ayudar a los demás. Se le suman adeptos y lo acompañan a donde quiera que vaya. Lo siguen de acá para allá y lo ayudan en los robos, en las diferentes estancias donde hay gente de dinero, y roban vacas, ovejas y lo que fuera para poder darle a los pobres. Y ahí empiezan a entregarle eso que robaban hacia los pobres. Se dice, esperen que encuentre un detalle que me había notado. Esperen, que acá. Que de esta manera Gil comenzó a ser muy querido y hasta empezó a tener seguidores, que es lo que les decía recién, y fieles que lo acompañaban y que hasta armaban grupos de robo para atacar estancias y granjas y repartirlo entre los pobres. El gran apoyo que tuvo empezó a asustar a los políticos del momento, ya que temían que se postulara como líder de vuelta político, y es cuando se unen las distintas versiones en esto de que lo persiguen por lo político, más que por lo que era un ladrón. El fin era eliminar a la competencia,
él era una competencia. Y encima que era una persona que tenía la aprobación del pueblo, o sea, de Tenía la la gente pobre, la gente lo seguía. Que es que los políticos no tenían. Ajá, exactamente. Totalmente, ellos no lo tenían, y este tenía todo. Y adicional que también apoyaba el tema que tú decías, de que cada provincia se gobernara por sí misma. Ajá. Entonces, que es lo que tenemos ahora, el sistema federal. Pero bueno. Pero digamos que se nota o sea, tiene lógica cuando tú dices que es por un rollo político. Claro. No solamente de justicia y de ley, sino que tiene ahí otras connotaciones. Que ahí lo podés creer más, porque es como que es más real todo eso. Porque sigue pasando. Uno dice, eso pasa en la vida real. Ajá. Es bastante verosímil. Estas versiones que les conté antes son de quienes son los fieles a él. También existen detractores y que creen que el Gaucho Gil fue un manipulador social, un peligroso delincuente y que junto a un grupo de secuaces robaba ganado para su propio beneficio y con la intención de del apoyo de sus amigos, distribuía entre los pobres algo de carne y que su intención real era formar su propio ejército, integrado por jóvenes de familias humildes, para poder gobernar en la región. Y algunos creían que también era posible esto. O sea, que no solamente era todo bondad, sino que había otro trasfondo y que la gente veía solamente lo que en realidad robaba, lo que no veían lo que en realidad robaba, y en realidad él robaba otras cosas con otros fines. Pero bueno, son versiones de los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Sea como sea, Gil fue capturado un 7 de diciembre. Se encontraba durmiendo la siesta en su escondite con sus amigos. No escucharon a la patrulla montada que se acercaba porque habían estado de festejos la noche anterior por el día de San Baltasar. Entonces se ve que estaban todos medio escopeteados, estaban tirados en la cama y no escucharon nada, y se acercó la patrulla montada a caballo y ahí es cuando los sorprendieron. Parece que hubo disparos, perdón, que estoy todavía con la garganta medio mal, y aparentemente 2 disparos mataron a sus amigos, a 2 de sus amigos, y él fue apresado y llevado a las autoridades. Una de las versiones dice que a él también lo balearon, pero que tenía una cruz colgada, que esa cruz lo defendió bueno, mucha casualidad, pero bueno, dicen que esa cruz lo defendió del tiro y que no lo mató por eso. Fue presentado ante el coronel Juan de la Cruz Salazar. El pueblo se enteró de esta captura, la captura de Gil, y piden su liberación. Arman un terrible tole-tole. Se levanta el pueblo, se levanta realmente, porque él tenía más seguidores que cualquier otro político. Entonces, el pueblo en general, eran todos pobres, a ver, todos necesitaban la ayuda de Gil, y cuando los pobres se levantaron, resulta que era el pueblo entero a apoyarlo. Cuando se enteraron que había sido capturado, se fueron al humo, se fueron encima para pedir que lo liberen, pero ellos ya se lo habían llevado, ya lo habían agarrado y se lo llevaban, porque escuchen esto, yo ya les había dicho que había una parte que tenían que prestarle atención, que era que él tenía un grupo de seguidores que se habían hecho adeptos a él y que lo seguían a todos lados, hablando de las bondades que él quería transmitir. Ahora hay algo más. Esperen, el pueblo se enteró de la captura, piden la liberación. Juan de la Cruz Salazar, que era el coronel, o el que se encontraba a cargo del pueblo de ahí, de Mercedes,
decidió lavarse las manos y no hacerse cargo de la situación y del enjuiciamiento de Gil, y ordena que lo trasladen y enjuicien en la localidad de Goya, a 145 kilómetros de Mercedes. A mí me hizo ruido eso. Me trajo similitudes, historias que se asemejan mucho, por ejemplo, a Jesús. Sus seguidores, lo que transmitía, que justamente lo capturan porque piensan que les puede sacar el lugar político, lo capturan igual que a Jesús. Ajá. Se lava las manos, no quiere hacerse cargo de enjuiciarlo, se lava las manos y que vean otros cuál es el problema. Bueno, lo manda con sus soldados a que lo enjuiciaran en Goya, a 145 kilómetros de Mercedes. Después la historia ustedes la conocen, es la que yo les conté, que es esta de que lo cuelgan. Implícitamente sabían que el prisionero jamás iba a llegar a destino. Lo sabía, él lo sabía, pero bueno, como que no se decía. La gente del pueblo también lo sabía, por eso es que se armó lo que se armó. Recordarán entonces que Gil dijo sus últimas palabras con esta frase: la sangre de un inocente habrá de salvar a otro inocente. Si llegas a tu casa y te encuentras a tu hijo que está muriendo, solamente tienes que invocarme, decir mi nombre, gritarlo muy fuerte, y yo acudiré a salvarlo. Esas eran las palabras que dijo él antes de morir. Estas palabras quedaron en el sargento dando vueltas en su cabeza, toda la vuelta que él había hecho después de que murió. Después de que lo mató a Gil, volvió, pero la cabeza no paraba de darle vueltas. Tenía una casa con una mujer y un niño de apenas 5 años. A mitad de camino hacia la vuelta, se encontró con el emisario del ejército que traía la carta de liberación y de perdón del gaucho Gil, tal como lo había predicho el ya asesinado prisionero, porque este hombre, por la presión del pueblo, termina aceptando liberarlo, emite un comunicado de liberación y lo manda a un emisario para que los detenga en el camino, pero nunca iba a poder llegar a tiempo cuando los otros se habían ido muchísimo tiempo antes. Habían tomado también la decisión de ponerle fin al gaucho. Y además sabían que lo iba a matar en el camino. Pero bueno, él hizo lo que le pareció. Esto inquietó más aún al sargento, porque se quedó pensando que él le había dicho que iba a llegar una carta de su liberación, que esperara unas horas, que iba a llegar la carta de su liberación, y él no lo quiso escuchar. Al llegar al cuartel, se presentó frente al coronel Juan de la Cruz Salazar, que fue el que había firmado la liberación, y se lamentó por haber matado a Gil, diciendo que su carta nunca hubiera llegado a tiempo igual. El pueblo se levantó de vuelta, se prendió fuego en diferentes esquinas, la gente gritaba, era un revuelo absoluto. El sargento tuvo que dar explicaciones del porqué de la muerte y había dicho lo que ella había preparado de entrada, que era que él se había querido escapar, por eso lo tuvo que matar. Sabíamos perfectamente que era una mentira y él le daba vueltas en la cabeza a todo lo que este hombre estaba diciendo y que las mentiras que estaba diciendo él también. Una vez que terminó todo lo que tenía que hacer, se fue para su casa, cansado porque había cabalgado, había matado a una persona, había pasado mucho estrés, más allá de todo, un asesino, pero llega a su casa, huyendo del asedio del pueblo y escondido, porque lo estaban buscando. Al llegar a su lugar... Lógico, te digo, que lo estuvieran buscando por lo que hizo.
Y sí, lo mínimo que podría hacer, esconderse. Pero al llegar a su hogar encontró a su mujer ahogada en llanto porque su único hijo de 5 años agonizaba. El médico ya había agotado todos los recursos y el niño volaba de fiebre. Piensen que 145 kilómetros era mucho tiempo de viaje a caballo y parando y con un tiempo limitado, o sea que seguramente hacía un montón de tiempo que el nene estaba enfermo y él no sabía, no estaba ni Híjole, enterado. 145 kilómetros es de aquí para allá contigo, Kevin. Un poquito menos, pero considerando la salida de Ciudad Capital, sí son como 7 días de camino. Bueno, Nada, pero sí imagínense que es una no distancia tenía ni idea de que su hijo estaba enfermo y que estaba volando de fiebre y que encima cuando llega se encuentra la mujer muerta de miedo, llorando, y el nene adicional. agonizando y el médico diciendo que no iba a pasar la noche. Moni, exacto, eso te iba a decir, de que encima, en ese entonces, una fiebre era, y encima en un niño era de, bueno, váyanse despidiendo, porque no. Sí. Eran poquitos los que se salvaban por las defensas mismas que luchaban contra esa fiebre o esa bacteria, virus o lo que fuere, pero en ese momento, hoy tomamos una pastillita y se nos va. Pero imagínate lo que en ese momento era. Por eso había tanta muerte infantil. Bueno, no. Él llega y le encuentra a la mujer destrozada y desconsolada. El niño en cama, el médico diciendo no hay posibilidades de salvación, no creo que pase la noche. Así que inmediatamente las palabras de Antonio Mamerto Gil empezaron a resonar en su cabeza, con justa razón, porque se venía cumpliendo todo lo que él había dicho y él era testigo fiel de que esto estaba pasando. Y casi como mágicamente se puso de rodillas ante el camastro de su hijo, moribundo, y en medio de un repentino llanto, juntó sus manos en el pecho y empezó a gritar: perdón, perdón, soldado Antonio Mamerto Gil, perdón, perdón por no haber esperado. Y ahora yo te suplico que salves por favor a mi niño, que es tan inocente como tú lo eras. Tras estas desgarradoras palabras, la casa quedó como en un total silencio y solamente se escuchaban los sollozos de ellos, del padre y de la madre, al costado de la cama del hijo. Pasó toda la noche y al caer los primeros rayos del día, este hombre ya estaba tan agotado de todo lo que había vivido que se quedó dormido. Pero su mujer lo despierta gritando, contenta y gritando de alegría: se salvó, está bien, se salvó, está bien. Y el niño estaba sentado en la cama, perfectamente, en perfectas condiciones, y mirando a su madre y a su padre. Se había salvado. Y mientras abrazaba a su familia, el sargento miró al cielo y le dijo: gracias, 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 Gauchito. Esta historia no termina acá, porque no fue suficiente para él el pedirle gracias, agradecer, porque era su único hijo y lo más importante que podía tener en su vida. Después que lo había tronado todavía con todo y eso, ¿no? Claro. ¿Qué hizo? Se fue y volvió a caballo a donde estaba el cuerpo del Gaucho Gil colgando del árbol, todavía colgando del árbol. Con el mismo cuchillo que lo había matado, cortó las sogas y le dio cristiana sepultura. Hizo una tumba con el pañuelo que tenía el Gaucho Gil, ató, con maderas hizo una cruz, con las sogas con las que lo tenían atado, ató esas maderas y puso su pañuelo rojo atado alrededor de la cruz. Por eso es esa imagen que ustedes ven. Bueno, ahí lo vemos con la imagen de él, pero a veces está solamente la cruz roja. Es una crucecita con pañuelos rojos atados a todos los costados o en el medio.
como símbolo de seguirlo, ¿no? De ser devotos de él. Le dio cristiana sepultura y allí prometió al Gaucho Gil contar el milagro que había hecho y seguir siendo fiel devoto de él, o sea, se hizo amigo de él después de que lo mató. ¡Qué por la chingada! Claro, viste, hacete amigo en vida. Bueno, esta historia es llevada a la gente más humilde, obviamente, le llega al alma y al corazón a la gente más humilde. Por eso se puede ver mucha gente con tatuajes en la cárcel, con tatuajes del Gauchito Gil. Los malvivientes dicen que el Gauchito Gil protege a todos, inclusive a los malvivientes, ¿no? Uno dice, la Iglesia Católica sabe que los santos, Dios, Jesús, te protege si sos bueno, si sos malo es como que estás fea. No, en realidad Dios protege a todos, pero el Gauchito Gil es como que tiene empatía con todo el mundo, inclusive con los malvivientes, porque él era un ladrón. Él mismo era un ladrón. Entonces, como que lo justifica, entre comillas, y justifican eso. Y tienen esos tatuajes, se hacen esos tatuajes, algunos se hacen la cruz solamente con el pañuelito, o se ponen el nombre, ¿no? También es protector de los camioneros en las rutas. Por eso van a ver que alrededor de las rutas y de los caminos, de lo larga que es Argentina, y de la cantidad de rutas largas que tenemos, hay camioneros que pobres se pueden quedar dormidos manejando, porque son rutas interminables. Y a los costados del camino suele haber ermitas con las cruces y el pañuelito rojo, y cuentan la leyenda, que los camioneros cuando pasan tienen la obligación de tocarle bocina y saludarlo con un bocinazo, pip, 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 a la ermita del Gauchito Gil. No necesitan parar y ofrecerle algo, simplemente tocarle bocina es como saludarlo y reconocerlo como un santo que los va a proteger y los va a cuidar. Así que bueno, cuando llega el 8 de enero, se renueva esta fe y esta historia y esta mezcla de leyenda y... es una mezcla como de leyenda y de historia, ¿no? Y salen todos los devotos del Gauchito Gil a venerarlo y a entregarle regalos y a ofrecerle cosas personales, a veces cosas muy pequeñas, porque se supone que es justamente la gente humilde es que lo sigue, y le dejan un vaso de whisky, un vaso de vino, una botellita de licor, un mate, ahí está todo, la botella de licor, velas, medallitas, pañuelos, todo lo que puedan entregarle, jugo en botella, gaseosa, o sea, cosas muy típicas de la gente humilde. Lo que tomaría una persona humilde se lo entregan al Gauchito Gil. Y cada año suma más adeptos, con esto de que hay cada vez más pobres. Suma cada vez más adeptos. Y va a ser el próximo presidente. La Iglesia Católica, les iba a contar esto, la Iglesia Católica es bastante tolerante con el Gauchito Gil, es bastante cuestionadora de un montón de santos, pero al Gauchito Gil lo tiene como que lo siente bastante. Pero ¿saben por qué? Por lo mismo por lo cual lo querían matar en vida al Gauchito Gil, porque la Iglesia Católica le conviene, porque la misma gente que lo sigue al Gauchito Gil es la gente que a su vez es católica. Uh-huh. Entonces, si pierden a ese grupo de personas, pierden un montón de gente. Exacto. Entonces les conviene hacerse amigos. Entonces, aceptar, entre comillas, y la Iglesia Católica es como permite misas en su honor. Ah, ¿de veras? ¿Es igual que con Maximum? Yo nunca he visto una misa católica con Maximum. Yo, al menos acá, ni en Sunil, que es un pueblo acá donde lo adoran, Moni, para
Igual no en todos lados, ¿eh? Ajá. Ojo, en el Yo medio sí de nunca he la... visto- o sea, eso sí me sorprende, porque te digo, yo nunca he visto una misa católica con, Sí hay. pues no lo dudo, Vane, pero por eso dije, yo no he visto. O sea, por eso me Bueno, sorprende. nosotros tenemos un lugar acá que se llama, es una isla, la isla Maciel, es un Ajá. lugar de mucha gente muy, muy pobre, muy pobre, muy pobre, y con todos, la mayoría de ahí veneran el Gauchito Gil, y Ajá. tiene una iglesia, hay un sacerdote que se llama el Padre Pepe, que es el cura villero, le dicen. Nosotros le llamamos villas a los barrios más pobres. El cura villero es el cura que está metido dentro de los barrios más humildes, más pobres y con más problemas. Y en esta iglesia de la isla Maciel, o por lo menos una de las que yo conozco, vos vas a ver que en la misma iglesia tiene todo paredones y está pintado el Gauchito Gil, está pintado, o sea, con un montón de santos no católicos y de inscripciones y cosas que va la gente a pintarlo y que se permite que lo pongan, porque es como que si no, no se acercan a la iglesia. Es una manera de aceptarlo, lo aceptamos para que vos entres a la iglesia, para que hacernos amigos porque si vos le vas a poner freno y le decís, no, acá no, ellos como que vas poniendo como límites. Entonces es una manera como de aceptar y poder lograr gente que se acerque. Y a través de acercarse a la iglesia empiezan a trabajar diferentes cosas, como por ejemplo, buscarles trabajo, Eso es que como el gancho para ayuda social, no exacto. alejarnos. Ayuda, que la gente salga de la calle, que la gente entre dentro de los programas que la iglesia pone para salir de la droga, o encontrarles trabajo, buscar, bueno, todo ese tipo de cosas que a la iglesia le interesa. Entonces los engancha por el lado de pinten lo que quieran, y de esa manera los podemos, bueno, ir capturando, entre comillas, ¿no? Así que bueno, esto es como bastante, es como una estrategia que tiene, y que me pareció bastante interesante. Mira, fíjate que me puse a buscar ahorita en Google, puse Sí, así a lo Pepe, Gauchito Gil, iglesia, y la primera imagen fue esta. ahí está, mirá. Ajá. Y se ve el altar en la parte de atrás. Qué interesante, qué interesante. Eso sí no me lo esperaba. ¿Viste? Vamos leyendo los mensajes porque ya llegamos a la hora, Kevin. Va. Bueno, después les muestro que teníamos como comentarios de gente que contaba sobre experiencias de milagros que supuestamente les había dado. Los vamos a compartir. Así que después de esto, de los mensajes, podemos verlo. Me parece bonito. Aquí tenemos a Cosme, dice saludos y ya listos para escuchar. Estos mensajes no son de ahorita, han estado durante el programa. Dice Evelyn Vega, pobrecito Gaucho Gil, pero sí existió. Moni nos comentó que hay como una discusión, ¿verdad? O sea, entre sí y no, básicamente Es como que sí, no hay una fecha exacta de su muerte, no se sabe bien qué año fue, es como que todo pareciera como que sí, pero no tenemos la certeza exacta de que haya sido real. Exactamente. Nos pone aquí Luisa, la política que nunca trae nada bueno. Exacto. Luis José nos pone quién lo hubiera pensado, no sé referente a qué, pero órale. Pero quién no hubiera pensado. Saludos al que nos dice Banquichairos. David pone aquí mensajitos de hola. Hola. Tarde, pero ya escuchando. Hola David. Y él coloca, a mí me hubieran asustado esas palabras, me imagino que se refiere a las últimas palabras de... A las palabras, sí. De Gaucho. Digo esto porque Evelyn justamente dice, ya presentía su final. Capaz que lo conocía, o porque también, claro, es como... Ya se lo esperaba. Claro. Era como el resultado más obvio. Dice aquí Daniel, qué interesante, pero ¿es solo en el norte de Argentina la creencia o es un tema que también se vea en todo el país? Se ve en todo el país. Es más,
también llega a países limítrofes. Y con todo esto del internet empieza a llegar hacia todos lados, está llegando a Guatemala, imagínense la historia. Exactamente. La realidad es que esto hace muchísimos años y que la gente lo venera desde hace muchísimos años en todo el país, del norte hasta el sur. Tenemos muchísimos kilómetros de distancia y la verdad es que en todos lados se lo venera, lo siguen. Perdón, ¿qué, Vané? Que tiene muchísimos kilómetros y chingo de pobres para que lo veneren por todos lados, ¿no? Sí, exacto. Y los países limítrofes, que tampoco se salvan de toda esa historia, porque tampoco son que tiran plata para no son recontra ricos, también esto como que se esfuma y se presta a los países linderos y van pasando en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, lo conocen y también lo veneran, pero mucho más en Argentina, obviamente, porque es argentino. Exactamente. Dice aquí, Marta dice que bastante curiosa la historia, concuerdo, Marta. Evelyn Vega nos vuelve a comentar, dice, todo padre que ha tenido a sus hijos enfermos sabe la desesperación que ha de haber sentido el hombre. Obviamente. Cosme nos dice, le tocó tragarse sus palabras al que ejecutó al gaucho. Total. Y viene las palabras. Bueno, él en el final dice que él le promete nunca más asesinar a nadie. Y dicho y hecho se va de la milicia. Otro desertor. Sí, exacto. Y David dice, a mí también me sorprendería una misa con San Simón, que él así conoce a Mashimón. Bueno, voy a poner aquí los comentarios justamente que dices, Moni, dame un segundito. Bueno. Y tenía esta foto de estas personas con la cruz del gaucho. Ajá. A ver, momentito, solo voy a minimizar acá para ir poniendo los comentarios de los que Moni nos platicaba. Alambre. Un segundo. Ay, perdón, pido perdón. A ver, vamos a ir aquí en orden. Y aquí está el primero. De una persona. Lo leo. Si quieres yo lo puedo leer. Dice que sí, por favor. Y que no conocía la historia del gauchito. Un día me dieron una estampita, era de él, no tenía trabajo, que él estaba mal, con depresión y sin trabajo, que le pidió a la estampita que lo ayudara y que está re bien de trabajo, que su mujer puso un negocio, le funciona y el negocio le funciona al pelo. Su hija estudia medicina. Este año pasado fui a pescar desde Uruguay a un pueblo llamado Itaibate y me di cuenta en el camino que pasaba por su santuario. Llegué y la energía que sentí nunca la había sentido. Todos los meses le prendo velas a su estampita y cuando su hija se reciba de médica voy a dejarle una placa. No soy creyente de nada, pero sí del gauchito. ¿Okay? Impresionante. A ver, veamos el siguiente. El siguiente comentario dice, un segundo. Fui a agradecerle 3 veces a su fan. Ay, perdón, no lo estoy compartiendo, qué tonto. Otra persona que dice que le fue a agradecer a su santuario a Mercedes. La emoción que se siente es indescriptible. Si se le hace una promesa hay que cumplirla. Lo amo profundamente y creo incondicionalmente en Antonio y doy gracias por su protección. Soy devota del gauchito desde hace 20 años. La fe no se cuestiona. Bastante tiempo tiene esta persona de ser devota del gauchito. Vamos a ver aquí otros. Soy devoto del gauchito desde 1994, cuando un amigo en Buenos Aires me contó la historia y siempre le prendo una vela roja el día 8 y siempre que estuve mal de salud económicamente me ayudó mi gauchito. Es muy milagroso. Amén. A ver, voy a compartir aquí uno más de los que Moni puso. Ay, hombre. Perdón con las imágenes acá. Es que nos atropella la tecnología. Dice aquí 2 personitas, dicen, sí creo, le pedí por la salud de mi hermana que enfermó con cáncer y se curó.
Desconocía la historia del gauchito, es más, la rechazaba. Ahora que conozco su historia, es hora de respetar. Y ahí lo cortamos, porque se muestra más, pero Moni no me mandó donde se mostraba más. Eso es culpa de Moni. ¿Qué hice para que no te entendí? No, es que el comentario se corta, dice respetar y dice bueno, no, ese me equivoqué, está bien. No, pero todos más o menos están dentro de la misma historia, que, o sea, cuentan que no creían o que no lo conocían y que a partir de que lo conocieron y vieron todos ponen como que alguna cosa les pasó. Ajá. Entonces es como, fíjense como la gente de repente empieza como a adorarlo, a seguirlo, y bueno, esas cosas así, parte de la historia. Totalmente. La verdad, que muy, muy interesante. Yo no sabía nada del Lindo. La verdad que la primera vez que supe de este nombre fue cuando Vanessa mandó la imagen para el post de YouTube y de Facebook y de todo. Y la verdad estamos que me gustó. escribiendo el logotipo, por cierto. Ajá, por allá está. Ajá. Pero sí, bien interesante porque como dices, este tipo de santos, como Vanessa lo decía, aquí nosotros tenemos a Mashimon, que también es parte del, bueno, ahí es un sincretismo un poco diferente, al menos en el área donde yo conozco a Mashimon, no sé cómo será en el resto del país, pero siempre es esto de santos no reconocidos por la Iglesia Católica, pero que eso no evita que la misma gente que es católica tenga fe y le guarde respeto a estos santos, aunque no sean aceptados por la Iglesia. Claro. Entonces, y la historia de Gauchito Gil, adicional al tema de que viene, le promete al que lo mata, esto va a pasar, justamente pasa eso, y como te digo, yo siento que es como una bola de nieve, que se va haciendo grande, y ahorita como tú dices, no solo salió del área donde pasó, del área donde seguían al gauchito, sino que se esparció por toda Argentina y adicional a los países vecinos. ¿Vieron que el miércoles pasado habíamos hablado de La Llorona y que dijimos que va a cambiar, o la Dama Blanca, no sé cuál era, pero que dijimos va cambiando de lugares y va llamándose de otra forma o de la misma forma, pero va cambiando de lugar, es como que la van adoptando en distintos lados y esto me parece que es como que lo mismo, le van cambiando las cosas y van agregando, no sabemos cuál fue la realidad, no sabemos ni siquiera si él fue real. Lo que sabemos es que, bueno, la historia se cuenta de diferentes versiones y cada uno adapta la versión que le gusta o adopta, quise decir, la versión que más le gusta y que mejor le hace, porque al fin y al cabo, ¿para qué te sirve? Para poder sentirte mejor vos y para poder confiar y poder rezarle al santo y que te ayude. Así que cada uno puede optar por elegir la que más le guste y esta noche el que quiera buscarlo, la imagen y rezarle, puede rezarle. Exactamente. ¿Qué les parece si después, más adelante, hacemos la de Mashimon también, Moni? Sí, lo iba a preguntar. Eso obviamente lo van a hacer ustedes. Me voy a ir a tomar una foto. Me interesó. Ahora me gustó la historia. Si quieren, la hacemos el miércoles que viene o el miércoles que viene hacemos la de San la Muerte. A mí el de San la Muerte me interesa y creo que todavía voy a hacer, ¿por qué te digo? Porque justamente hace un par de cosas como de un mes que me sentí bastante tonto porque estaba leyendo esa novela en inglés, cuando después de buscarla me di cuenta que era de una escritora argentina que la había escrito en español. ¿Quién era? La novela se llama a ver, ahorita te digo. ¿Escritora femenina? Sí, es una escritora, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. El libro se llama Nuestra parte de noche. Muy buen libro que habla precisamente tal vez no directamente de la santería, pero sí de cuestiones así, digamos, de diabólicas, por llamar de algún modo, y menciona a San la Muerte. Cuando yo empecé a leer el libro, como te digo, estaba en inglés, y yo pensé de una escritora probablemente inmigrante en Estados Unidos, cuyo lenguaje principal es el inglés.
Yo decía, San la Muerte. Pero bueno, dije, de plano, debe ser una gringuita que confundió a la Santa Muerte y puso San la Muerte, o es una invención de ella. Claro. De ahí, te digo, fue el asunto de que me di cuenta de que la novela era originalmente escrita en español, y dije, ok, entonces no es un error. Y estaba llevada al inglés, y aquel leyendo Al en revés, inglés. yo le estaba leyendo en español. Ok, entonces, si es de una escritora cuyo lenguaje es el español, eso es a la muerte, no es un error. Claro. Yo dije, probablemente sea un personaje inventado por ella. Por eso Claro. no lo investigué más. Cuando platicábamos, yo no recuerdo si en un mismo espacio o en otra cosa, que tú mencionaste a San la Muerte, yo ese nombre lo conozco. Ajá, yo sí. Y te digo, y me dices, no, sí existe y todo. Entonces, me parece, te doy sincero que no he querido investigar nada, porque quiero... Bueno, quiero venir a aprender aquí a la banqueta. Voy a buscar información, como busqué con todo de Gauchito Gil, porque obviamente todo esto yo no lo sabía, o sea, sabía algunos detalles, tuve que buscarlo. Lo voy a investigar para que el miércoles que viene, el que nos quiera acompañar para saber sobre San la Muerte, para vos, Kevin, para Vane, y vean que no es nada para, la gente por lo general piensa que es alguien malo, San la Muerte, que tiene que ver con la Santa Muerte, o que trae muerte, y nada que ver, nada que ver. Así que lo voy a investigar bien para darles datos fehacientes y correctos, para que lo sepan bien. Y bueno, el que quiera acompañarnos el miércoles que viene para saber sobre este nuevo santo argentino, los esperamos el miércoles que viene todos juntos para saber un poquito más sobre un santo que no tampoco es católico. Que los tenemos en miércoles de banqueta, historias de banqueta. Muchísimas gracias por acompañarnos, Kevin. Sí, pues nada, Moni, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. A todos los que nos miraron, no olviden darnos el follow en Twitter y el like en Facebook. No olviden darle like y suscribirse a los que nos que compartan los videos. Compartan los videos, dejen sus comentarios, coméntenos qué les gustó, qué no les gustó, porque así vamos mejorando y vamos haciendo el contenido que más les gusta. Así antes de despedirme, quiero agradecerle a Matías Ángel de Tocma Radio, que fue quien proporcionó toda la información sobre el Gauchito Gil y las imágenes también. Eso, muchas gracias. Quedó pendiente un videito, pero ahí lo vamos a ver despuesito. Sí, no nos alcanza el tiempo. O lo vamos a compartir en el YouTube de la banqueta virtual. Así perfecto. Que nos vemos. Nos vemos. Un abrazo, un beso. Mañana tenemos a Mane. Jueves de ciencia. Vamos a hablar de la creación y de otras cosillas por ahí. Se va a poner muy interesante. Se va a poner muy bueno. Okay, y también estamos con logotipo nuevo por ahí. Ahí lo vamos a ver mañanita. Yo mañana me voy a ir a sacar todas mis conexiones. Mis conexiones dejo de ser Terminator. Estoy toda conectada. Así que no se lo pierdan. Esto ha sido otro episodio de la Banqueta Virtual y nos vemos mañana.